todos. Hoy vamos a ver el tema número 6 de esta serie, Un Salvador para Todos. Este es el tema, hay una sola salida. Por definición, el Evangelio son buenas noticias. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Evangelio. Evangelión es la palabra en el koiné, y son buenas nuevas, buenas noticias. Y son buenas noticias por el hecho de que anuncian la buena voluntad de Dios para el ser humano. Es decir, lo que Dios tiene son buenas noticias para nosotros los hombres. Porque le provee al ser humano la única salida, el único escape que tiene de esa enemistad natural que tiene con Dios. Entonces, esto es importante entender que nadie tiene, nadie puede decir, no, es que me he portado tan mal que pues como no he hecho las cosas bien, pues estoy mal con Dios, ¿verdad? La verdad es que en principio no es así. La Biblia nos enseña de que el ser humano peca porque es pecador. Es decir, no, nosotros pecamos porque eso es la naturaleza que tenemos. Entonces, desde el momento en que el ser humano tiene conciencia, desde el momento en que el ser humano tiene ese entendimiento de lo que está bien, de lo que es mal, de lo que es verdad, de lo que es mentira, etc., pues necesitamos un Salvador, necesitamos un Redentor, alguien que nos saque de esa condición de enemistad que estamos con Dios. Previo a eso, existe un estado de inocencia. Por ejemplo, un bebé está en un estado de inocencia, no porque no tenga la naturaleza caída del ser humano, sino porque está en inocencia, no hay conciencia de pecado, como mencioné ahorita. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos en claro para que también a la hora de compartir nosotros el Evangelio, sepamos a qué pertenecen precisamente esas buenas nuevas y por qué lo son. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo este tema, a ver hasta dónde llegamos. Es probable que tengamos que partirlo al menos en dos sesiones. Pero bueno, en Juan 10:9, nada más anótenlo ustedes ahí, no se los voy a proyectar, pero en Juan 10:9 nos dice, yo soy la puerta, son palabras del Señor, yo soy la puerta. El que entre por medio de mí será salvo, es decir, será librado. Dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, el Evangelio, mis amados, son excelentes noticias para aquellos que con humildad reconocen su condición ante Dios. El Evangelio son muy buenas noticias a aquellos que reconocen su incapacidad para deshacerse de esa enemistad que mencionamos hace un momento con el Señor y que precisamente ponen su confianza en aquel que hace el pago de su condena en lugar suyo. Eso es el Evangelio. ¿Sí? Es creerle al Señor, es poner nuestra confianza en lo que Dios dice, en lo que Él ha hecho, ¿sí? Pero en esencia es poner nuestra confianza en lo que Dios dice. Entonces, eso es lo que precisamente ocurrió en la cruz. Hubo esa sustitución, ¿verdad? El justo por los injustos. Él tomó nuestro lugar.
Ustedes recordarán aquella escena en donde Poncio Pilato le pregunta a la multitud, ¿verdad? ¿A quién le suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Entonces todos dijeron a Barrabás, ¿no? Y hace algún tiempo yo les comentaba que hay una película, ya tiene muchos años, yo creo que debe tener unos 60 años o más, de una película que se llamaba precisamente así, Barrabás. Y bueno, pasa todo, ¿no? Un típico malhechor, ¿verdad? Pero después, al final de esa película, hay algo que hasta donde yo lo recuerdo, me fue muy impactante, porque después de que lo liberaron, él andaba así como que, ay, muy contento, ¿verdad? Y qué bueno, ya me soltaron, y qué inteligente soy, y qué bueno que me escogieron, y pues a este pobre Jesús ahí lo mandaron a la cruz, ¿verdad? Y así como que, ay, no pasa nada, y anda muy, muy campante. Pero esto no lo dice la Biblia, ¿no? Pero pues el guión de la película lo decía, y que de pronto él va hacia el Gólgota y se queda viendo esas tres cruces, y él se quedó pensando y dijo esto, ¿verdad? Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar. Y este es el punto. Cuando nosotros reconocemos que llegamos a ese punto en donde volteamos y vemos al Señor ahí en medio de dos ladrones, igual que nosotros, en una condición de perdición total, pero podemos decir, yo soy el que debería estar ahí. Él tomó mi lugar, Él lo hizo por mí. Entonces, esto es una parte, eso es quienes por un lado están reconociendo esa situación, pero tenemos otro grupo, ¿verdad? El Evangelio, al mismo tiempo de que es muy buena noticia para aquellos que reconocen, para aquellos que con humildad, como mencionamos hace un momento, saben que no tienen la capacidad para librarse de esa condenación existente. Al mismo tiempo es una terrible noticia para quienes pretenden justificarse a sí mismos mediante pues rituales o una religión en sí, pensar que lo que yo puedo hacer o pertenezco a este grupo organizado, pues yo no necesito salvación porque yo ya pertenezco a. Para aquellos que no reconocen o que no se reconocen a sí mismo, entre comillas, no soy tan malo como para merecer una condena tan terrible, ¿verdad? Porque pues yo a fin de cuentas, y lo pongo entre comillas, ¿verdad? Yo a fin de cuentas pues no soy tan malo. Bueno, pues nadie es perfecto, pero pues todos cometemos errores, pero bueno, si hacemos un balance en mi vida, pues yo creo que termino haciendo más buenas cosas que malas. El asunto es que con Dios no opera así, con Dios no funciona así. Con Dios no es un estado financiero, no hay un estado de cuenta de tanto depositaste y tanto egresaste. ¿Sí? Porque ahí es estar confiando precisamente en mis propias obras. Entonces, para quienes dicen, pues no soy tan malo, yo creo que yo la puedo librar porque tengo esto, porque tengo aquello, está bien, ¿no? Además, yo tengo fe en Dios. Además, yo creo en Dios. Pero en el tema del perdón de pecados, estoy confiando en mí mismo, ¿verdad? Porque dicen, bueno, pues yo creo que Dios es amor, y es cierto. Y se argumenta, ¿verdad? Y bueno, pues a fin de cuentas, pues Dios, Dios es amor, Dios es bueno. Dios no va a echar a nadie al infierno. Y ahí se equivocan, porque lo que hace Dios es sencillamente confirmar
eternamente la decisión que tuvieron de rechazarle. Ya están en esa condición. En la actualidad, el líder actual de la Iglesia de Roma, hace algún tiempo, unos cuantos añitos, no muchos, pero él hizo una declaración en donde dijo que Dios no es un juez. O sea, que tú puedes vivir como tú quieras, pues Dios es amor y Dios no es un juez. O sea, Dios no te anda juzgando. Esto es muy peligroso y porque, bueno, a fin de cuentas es contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Dice la Escritura que todos compareceremos, que todos se presentarán delante del trono, ¿verdad? Y que el Señor va a separar a unos a un lado, a otros hacia el otro. Y bueno, es un pasaje que podemos ver en palabras del Señor en el mismo Mateo, ¿no? Entonces, este segundo grupo de personas que dicen, bueno, que existe quienes tienen la conciencia de que, pues sí, quizá Dios va a hacer algo y tendremos que rendirle cuentas, pero de alguna manera podremos escapar de todo eso sin un verdadero arrepentimiento. Porque otra vez, tengo mi religión, tengo mis obras, no soy tan malo, en pocas palabras estoy descansando en una justicia propia. Y en un sentido, pues quieren que Dios les salve, pero al mismo tiempo no quieren que Dios gobierne sus vidas. Y eso no se puede. En la Escritura nos dice que Él es tanto Salvador como Señor. Entonces, cuando el Señor nos salva, es para gobernarnos. Nos salva eternamente para gobernarnos eternamente. Y yo creo que Él tiene todas las cualidades para que podamos descansar y confiar en su gobierno eterno. ¿Verdad que sí? En Lucas, capítulo 3, versículos 1 y 2, se lee así. Hace algunos, al principio de esta serie, tocamos este texto muy por encima. Ahorita vamos a entrar un poquito más. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ustedes recordarán aquí Juan, hijo de Zacarías, pues se refiere a Juan el Bautista. Ahora, yo aquí les quiero recordar esto, que Lucas está proveyendo un contexto gubernamental que nos da una línea de tiempo, ¿verdad? Nos habla de en qué momento empieza el ministerio de Juan. El día de hoy me voy a centrar en esto, en el anuncio de Juan. Entonces, en esa línea de tiempo, él menciona a 7 personajes que nos ayudan a ubicar este pasaje aproximadamente ahí en el año 29 después de Cristo. Pero nos menciona a 7 personas, es decir, no solamente nos menciona en el año 15 de Tiberio César, que eso habría sido suficiente para ubicarnos de una manera general. Pero después dice, siendo Poncio Pilato, la segunda persona, ¿verdad? El primero es Tiberio, que era el emperador. Después menciona a Poncio Pilato, el gobernador de Judea. Después menciona a Herodes tetrarca de Galilea, ¿sí? Este Herodes ya no era Herodes el Grande, estos ya eran los hijos de Herodes, ¿sí? Y dice, su hermano Felipe, van 4, tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia.
Ahí va, llevamos 5 personas. Después dice, siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, Lucas hace la observación, ¿verdad?, de que el ministerio de Juan se inicia en los tiempos de Anás y Caifás. Los incluye ahí. Anás, ponga atención aquí porque esto no está en la Biblia, esto está en la historia. Anás fue sumo sacerdote del año 6 al año 15 después de Cristo. Pero las autoridades romanas lo quitaron, ¿sí? Lo depusieron. Hago un paréntesis. Aquí cuando ya está hablando de los sumos sacerdotes, no tienen la línea arónica, ¿sí? No se está refiriendo ya como venían antes, podríamos decir incluso antes de la deportación de Babilonia o incluso ya a su regreso. Al sumo sacerdote lo ponía el Imperio Romano. Ellos eran los que designaban. Entonces ellos quitaban, ellos ponían. Por eso tanto ese partido político, los herodianos como los saduceos, que era el grupo de sacerdotes, eran oligarquías, ¿sí?, políticas en esencia. Y en este caso Anás y Caifás fueron designados. Repito, Anás fue depuesto. Posteriormente, su yerno Caifás fue colocado en lugar suyo y él estuvo más o menos del año 18 al año 36. Pero póngame atención, sin embargo, los judíos seguían reconociendo a Anás como el sumo sacerdote, ¿sí?, aunque Caifás fungiera como tal. Entonces, a ver, espérate, algunos comentaristas bíblicos, ¿verdad?, han dicho, no, aquí hay un error, porque o era Anás o era Caifás el que estaba. Lucas está mal, porque alguno de los dos, no podían haber dos sumos sacerdotes al mismo tiempo. Y efectivamente, no lo sabía, ¿sí? Pero es que al que reconocía todo el pueblo era a Anás. Su yerno, el oficial, fue Caifás. Espero no hacerlos un lío, ¿no? Por eso, ahí en el templo, fíjense, de qué nivel estaban las corruptelas, que ustedes recordarán cuando el Señor, aunque lo vamos a ver después, va y en una ocasión voltea, por ejemplo, las mesas de los cambistas, en otra ocasión hace un azote de cuerdas y saca a medio mundo de ahí. Es porque ya en el templo era un comercio impresionante. Todo lo que se daba ahí en el templo le llamaban las tiendas de Caifás. Es decir, tenían que pagar derecho de piso, vamos a decirlo así, por estar ahí y por hacer sus negociaciones. A él le llegaba dinero de todo esto. Entonces, esto nos da idea de cómo se movían las cosas en los tiempos cuando Juan el Bautista empieza a anunciar, empieza a hablar acerca del mensaje del Salvador. Por eso Lucas hace la observación de que vino palabra de Dios a Juan. Acuérdense que habían estado más de 400 años de silencio. Habían habido más de 400 años de que no venía palabra de Dios para la nación. Hasta este momento que entonces viene palabra de Dios, dice, a Juan estando ahí en el desierto. Y el Antiguo Testamento está lleno de frases similares que se refieren a todas esas veces en que Dios llamó a algunos profetas para llevar a cabo algunas tareas que generalmente no eran muy agradables. Y actualmente luego se tiene alguna idea de que un profeta es, no lo sé, ¿verdad? Es como que alguien que está casi como un adivino, ¿verdad? Como alguien que tiene alguna superioridad espiritual y que puede ver el futuro. Y bueno, algunos de ellos, legítimamente Dios permite algunas cosas porque también es un don, pero no en el sentido que se le da como normalmente se hace.
Entonces, generalmente venía palabra de Dios, algún profeta anunciaba el mensaje de Dios y las más de las veces las cosas no terminaban bien para ellos. De hecho, el Señor en alguna ocasión nos dicen los evangelios que Él se recargó, ¿verdad? Que estuvo al final, afuera, más bien no al final, sino afuera de Jerusalén, y que hubo un lamento de parte de Él y decir, ay, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, a los que te son enviados para tu bien, para tu bendición, tú los apedreas, los rechazas. Entonces, Lucas ya había hecho notar que Juan permaneció en el desierto hasta su aparición en público, ¿sí? Y aquí fíjense que hay un detalle interesante a tratar, porque en este caso Juan era hijo de sacerdote, y estos no correspondían. Zacarías, por ejemplo, no correspondía a los sumos sacerdotes. Ellos no entraban en estas coimas, ¿sí? En estos intercambios, en estos comercios de posiciones. En este caso, los sacerdotes, pues tenían sus órdenes, y tenían sus, como se dice aquí, ¿no? Tenían sus rotas para estar sirviendo en algunas de las tareas del templo. Y ese sacerdocio pasaba de padres a hijos. A Juan le correspondía un sacerdocio. Y es importante cuando Lucas hace esta connotación, ¿sí? Esta observación, mejor dicho, de que vino palabra de Dios a Juan en el desierto y no al templo. Él ya estaba en una edad de ministrar, es decir, ya estaba arriba de los 30 años, pero no estaba en el templo, sino estaba en el desierto. Fue una posición, fue una postura que él rechazó de heredar un sacerdocio y aceptó el llamado de Dios. Qué importante, ¿no? Y esto en el ministerio nos deja una lección importante. El ministerio no se hereda, los pastores no dejamos a nuestros hijos, ahí te voy a heredar el ministerio, ¿verdad? Esto es clave. Eso son llamados. En la iglesia, como en general, en la operación de Dios, funciona por el llamado. Entonces, esto solamente quería anotar en esto. Vengan conmigo al versículo 3 de Lucas 3, que nos dice así. Y él, se refiere a Juan, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjense bien. Iba anunciando aquí. Hago un paréntesis. Porque Juan estaba en este punto tomando el papel de Elías. ¿Okay? ¿Se acuerdan que desde Malaquías dice, bueno, va a venir el precursor del Señor? Va a venir con el espíritu de Elías, ¿sí? Entonces él estaba, vamos a decirlo así, tomando ese papel de Elías, y es posible que haya escogido precisamente la región del sur del Jordán, porque allí fue donde Elías pasó sus últimos días. No sabemos si andaba vestido de una manera muy similar a Elías, ¿verdad? Esto es lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, allá en el segundo libro a los Reyes. Si usted lo quiere ver, en Segundo de Reyes, en el capítulo 2, del versículo del 1 al 13. Pero ahí es en donde Elías pasó pues sus últimos días. Ahora, nos dice que el mensaje de Juan era el bautismo del arrepentimiento, ¿verdad? Para perdón de pecados. Este bautismo entonces se relacionaba con el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir el arrepentimiento? Pues la necesidad de presentar externamente un cambio interno, un cambio del corazón. En esencia es un cambio de mentalidad.
Eso quiere decir arrepentimiento. La palabra que se utiliza en el koiné, en el griego koiné, para arrepentimiento es cambio de mente, ¿sí? O sea, tengo que cambiar mi forma de pensar. Entonces, fíjense bien, pónganme atención aquí en esto, porque el énfasis recae aquí sobre el mensaje que Juan estaba presentando en el bautismo. Para ellos, para la gente, el bautismo, y no solamente en este caso para los judíos, pero es que en prácticamente todo Oriente el bautismo era algo común, era algo usual. El bautismo tenía que ver con, por un lado, con limpieza, por otro lado tenía que ver con el dar testimonio de una fe. En religiones orientales, por ejemplo, actualmente en la India, cuando vienen los deshielos del Himalaya, no recuerdo el nombre del río, pero es un río muy grande y hay peregrinaciones, miles y miles de personas van, el agua viene helada, entonces esa gente se mete y se bautiza ahí, es decir, solito, porque bautizar quiere decir sumergirse, eso quiere decir bautizar, sumergirse completamente. No, el bautismo no es por aspersión, no es porque te echan un chorrito de agua, el bautismo quiere decir sumergir. Entonces toda esta gente lo que hacía era, lo que hace es se sumerge en el agua, en ese río, y cuando salen es como que ya me purifiqué de toda mi vida pasada hasta ahorita. Entonces es como que empiezo otra vez, ¿verdad? La mentalidad que tienen es todo lo que hice en todo este año, aquí se queda y empiezo una nueva vida. Es como que reinicio el reloj. Eso es lo que en muchas de las religiones orientales o filosofías orientales acostumbran, pero en el judaísmo también acostumbran un bautismo, ¿sí? Por ejemplo, cuando va a haber una boda, la novia es bautizada hay unas mujeres que se encargan de sumergirla y hay todo un ritual ahí que no voy a entrar ahorita por ahí, pero hay todo un ritual. Cuando había algún prosélito y que, es decir, alguien que era un gentil y que para incluirlo dentro del judaísmo había una ceremonia en donde, por ejemplo, se rapaban completamente, se quitaban todo el pelo, completamente todo el cabello del cuerpo, lo sumergían en una cierta cantidad de agua y cuando se sumergía, pues estaban puros hombres ahí y lo bendecían y le daban la bienvenida. Entonces, todo esto lo menciono porque el bautismo no es algo que corresponde nada más al cristianismo, ¿sí? Ahora, hay una diferencia aquí. El bautismo de Juan, repito, se relaciona con el arrepentimiento, con un cambio de mentalidad. Repito, el arrepentimiento significa un cambio de mente, de corazón, pero que se manifiesta en un cambio de conducta. Eso es lo que Juan estaba hablando y lo que vamos a ver más adelante en los versículos del 11 al 14. Entonces llegaba gente, ¿verdad? Él estaba hablando y arrepiéntanse, el Señor viene, viene el Mesías, y él estaba preparando el corazón de la gente. Y cuando que la gente se acercaba a él, confesaban a lo que renunciaban en su manera de vivir. De algunos llegaban y decían, sí, yo soy un bandido, ¿verdad? Y sí, yo soy un adúltero, yo soy una ladrona, o yo soy un esto, y me arrepiento, entiendo que está mal. Y entonces él los bautizaba, salían y empezaban a manifestar un cambio de conducta, ¿sí? Porque había una anticipación que Juan decía del juicio venidero. Es decir, Juan hablaba de viene el Mesías, es necesario arrepentirse porque viene un juicio, ¿sí?
Ya después el mensaje del Señor es arrepiéntanse, confirma eso, porque el reino ya ha llegado. Entonces, la gente que le escuchaba ya entendía de qué se trataba, ¿sí? Conectaban perfectamente el mensaje de Jesús con el mensaje de Juan. Entonces, este mensaje iba preparando al pueblo para la obra que Dios iba a hacer a través de su Hijo, ¿verdad? A quienes salva su Hijo son a los pecadores arrepentidos. Entonces, vemos esto, y esto es importante subrayar: el bautismo no salva a nadie. No es de que alguien necesita ser bautizado para que pueda ser salvo. No es así, ¿verdad? Y esto queda perfectamente claro entre los versículos 7 y el 14 del capítulo 3. Se los voy anticipando, vamos a llegar ahí, pero en este momento estoy como poniendo un bosquejo, ¿ok? Sino que ese bautismo era para arrepentimiento. Al arrepentirse resultaba en perdón de pecados, ¿sí? Pero todavía no eran eliminados hasta que viniera Cristo. Por eso, cuando Juan bautiza al Señor, que el Señor se presenta delante de él, Juan lo apuntó a él y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Pero esto no le quedaba muy claro hasta ese momento a la gente, ¿sí? Porque ellos veían a Juan como el profeta que Dios había enviado a ellos. Y esto, adelanto, aunque lo vamos a tocar más allá, había mucha confusión, ¿verdad? Sobre todo entre los fariseos, los saduceos, la casta religiosa. Pues entre que si Juan vino era de Dios, ¿verdad? Y recuerdan la pregunta que les hizo el Señor: bueno, ¿y Juan venía de Dios o venía andaba por su cuenta? Y ellos decían: híjole, pues si decimos que venía de Dios, pues van a decir que ¿por qué no le hicimos caso? O sea, ¿por qué no nos arrepentimos? Si nos estaba anunciando lo que Dios iba a hacer, ¿por qué no cambiamos nuestra manera de pensar? ¿Por qué no nos ajustamos a lo que Dios dijo? Pero si decimos que es de hombre, no, pues, que el bautismo de Juan es de hombres, no, pues, la gente nos puede ir mal, porque la gente reconoce a Juan como profeta. Entonces, decían, no, pues no sabemos, ¿verdad? Entonces, todo el énfasis, repito, y ya regresamos aquí, todo el énfasis que Lucas da, tanto en su evangelio como en el libro de los Hechos, es que el arrepentimiento da como resultado el perdón de pecados. Ese es el énfasis, eso es en donde está apuntando. ¿Estamos aquí? Por eso hay una palabra que se las voy a poner ahorita. Cuando Lucas, muy en particular, habla de perdón, de remisión de pecados, y Lucas utiliza con mayor frecuencia esta palabra, aphesis, pero lo usan en mayor cantidad de veces que cualquier otro de los escritores del Nuevo Testamento juntos. Es decir, cuando Lucas habla de perdón y de remisión, está hablando, lo menciona más veces que todos los demás autores combinados, ¿sí? Esto nos permite ver el énfasis que Lucas le da al ministerio de Jesús, partiendo desde aquí, ¿sí? Entonces, fíjense, esta palabra que les menciono era un término que los médicos en el tiempo de Lucas la utilizaban mucho, ¿sí? Entonces, era áfesis o afesis, no sé cuál será la acentuación correcta, pero quiere decir remisión o perdón. En los tratados médicos se empleaba para indicar que la enfermedad se había acabado, es decir, que ese cuerpo ya estaba libre de esa enfermedad. Ahora, traigamos a la memoria que Lucas era médico, ¿sí? El médico amado, ¿verdad? Le dice Pablo.
Y esto es muy significativo porque como médico, él ha dado un sentido de alivio de un mal. Qué importante, ¿no? O sea, es como, ya me alivió, ya me curó, el Señor me curó. Entonces, no, tiene ese sentido. Y esto lo pongo aquí porque este tipo de detalles nos da el sentido que le va dando Lucas al Evangelio. Ahora vengan conmigo allá a los versículos del 3 al 6, del 4 al 6, perdón, y van a ver ahí resaltado en amarillo, ahorita lo voy a hacer entre paréntesis, pues algunas anotaciones mías, ¿sí? Pero es para tratar de que no hacer muchas interrupciones y esto nos vamos a detener ahí para verlo. Miren, versículo 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará. Un valle es algo que está hundido. ¿A qué se está refiriendo aquí? Que todo aquel que se arrepienta será perdonado. Ese es el sentido que tiene. Todo valle se rellenará, o sea, va a emparejar. Está hablando del arrepentimiento. Dice, y se bajará todo monte y collado. Esto habla de la humillación a los que rehúsan arrepentirse. Es decir, los que están abajo y se arrepienten son elevados, pero los que están arriba y no se arrepienten por el mensaje, ¿verdad? Por el evangelio, que no se arrepienten, entonces serán humillados en el juicio. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Esto habla de una evidencia del genuino arrepentimiento. Aquí ya habla del cambio que hay cuando una persona se arrepiente. Dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Esto no quiere decir que todos los seres humanos sean salvos o se vayan a salvar, sino que el mensaje o el anuncio del evangelio expone la única ruta de escape, el arrepentimiento y la fe en Cristo. Entonces, esto es en esencia ese mensaje, ¿verdad?, que Lucas hace en la referencia que trae de Isaías 40 del 3 al 5. Eso es lo que él está refiriéndose al ministerio de Juan el Bautista. Porque Isaías, fíjense bien, Isaías cuando profetizó esto tenía que ver con prepararle el camino que Dios haría para el regreso de los exiliados de Babilonia a Judá. ¿Sí? Cuando usted ve Isaías 40 del 3 al 5 se está refiriendo a los exiliados de Babilonia. ¿Sí? Cuando se cumplieron esos 70 años, ¿verdad? Y que ya iban de regreso. ¿Sí? Aunque hay muchas profecías como esta que se les conoce como de doble cumplimiento. Es decir, aquí los tres escritores de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo aplican, esas palabras de Juan el Bautista, ¿verdad? Esas palabras, de Isaías se las aplican a Juan el Bautista, preparando el camino del Señor. ¿Sí? Esta profecía en particular tiene un doble cumplimiento. ¿Sí? Entonces, les hago una observación nada más. Antiguamente cuando un rey viajaba por el desierto, habían trabajadores que iban de él, que iban quitando los escombros y que iban preparando el camino para hacerle más grato el viaje al rey. Porque pues no habían, evidentemente, en ese entonces, las carreteras que hay ahora. Ya esto ya es otro asunto. Después Roma hizo muchas carreteras que todavía hasta la fecha existen, pero en aquel entonces no.
El desierto, pues en unas partes hay arena, en otras partes habían piedras. Y recuerden, el rey, todo el séquito que llevaban, iban básicamente en carretas, ¿verdad? Sobre ruedas. Entonces iban quitando, iban limpiando, iban suavizando el camino, ¿sí? En Lucas, cuando Lucas escribe, cuando él trata la nivelación de la tierra, entonces está utilizando esa frase en un sentido figurado para denotar que el camino del Señor, que el camino del Mesías, estaría preparado a través de Juan. ¿Sí? Es decir, que Juan, la idea aquí es de que Juan iba anunciando, ¿verdad? Iba limpiando el camino de piedras, las iba haciendo a un lado, iba preparando para que el rey pudiera venir detrás de él. ¿Sí? Él era el precursor. Entonces, pues muchas personas estuvieron listas para recibir el mensaje de Jesús. Y fíjense que de los que estuvieron listos, en este caso, por ejemplo, fueron el apóstol Juan y su hermano, ¿verdad? Entonces, pues vemos la eficacia, ¿verdad? La respuesta que hubo al mensaje de Juan de que el Mesías venía. Entonces, seguimos avanzando. Lucas del 7 al 9 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Miren qué bonito decía. Generación de víboras. Es un mensaje fuerte. Yo nunca les he dicho así a nadie, hermanos. ¿Sí? Pero dice, generación de víboras. Ahora, fíjense bien. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Vamos a ver algunos puntos aquí. Está hablando, miren, cuando dice generación de víboras, esto para quienes viven o hemos vivido en el desierto, es algo común entenderlo, es más fácil entenderlo. Cuando ubicamos que se hace un incendio, por ejemplo, en donde hay matorrales secos, tanto las víboras como alacranes y otras alimañas, pues salen, huyen, ¿verdad? Pero están tratando de huir del fuego, están tratando de huir de ese fuego. Y esto es lo que Él les está diciendo, a ver, ustedes vienen aquí, se me presentan, están aquí delante de mí, ¿quién les enseñó a huir de eso? Y les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y frutos dignos nos quiere decir que haya evidencia genuina, que haya una evidencia congruente al cambio de naturaleza al haber sido perdonados. Que está diciendo, den evidencia de que se han arrepentido. Porque luego existe hay una confusión muy fuerte, hermanos, entre arrepentimiento y remordimiento. Arrepentimiento, otra vez, es dejo de pensar en esto de esta manera, dejo de pensar que no pasa nada en esto que estoy haciendo, ¿sí? Dejo de pensar ya que, bueno, pues total, no pasa nada, o Dios, o reconozco que está mal, pero sigo en las mismas. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Entonces les está diciendo, sean congruentes. Y después les dice, no empiecen a decir entre ustedes mismos o dentro de ustedes, ¿verdad? Esto quiere decir que había un pensamiento interno en el que ellos decían, pues yo no necesito arrepentirme. Porque dicen, bueno, ustedes están pensando, tenemos a Abraham por padre.
el asunto de tener a Abraham por padre, yo les recuerdo que pues que la ley de los escribas y de los fariseos, ¿verdad? La enseñanza, la doctrina de ellos, decía que las obras de Abraham habían sido tantas y que habían sido tan grandes que alcanzaban para toda su descendencia. Es decir, en el pensamiento judío general de su época, yo no estoy hablando del judaísmo de ahorita. El judaísmo actual no tiene absolutamente nada que ver con el judaísmo de la Biblia y con el judaísmo de los tiempos de Jesús. Eso para dejarlo en claro, y ese es otro tema. Pero ellos pensaban, ¿verdad?, una doctrina errada completamente, y ahorita lo vamos a ver. Decían, Abraham ha hecho tantas obras, es amigo de Dios, que nosotros, por el hecho de ser su descendencia, con eso la hacemos, no necesitamos arrepentirnos. Y esto les estaba diciendo, demuestra que ni siquiera tenían en claro que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras. ¿Sí? Entonces pensaban y enseñaban, repito, que por ser descendientes biológicos de Abraham ya no tenían necesidad de arrepentirse, y pensaban entonces que por ese solo hecho ya estaban justificados. Entonces, ¿ven por qué se predicaba el arrepentimiento? ¿Por qué se predicaba ese cambio de manera de pensar? Ese cambio de llegar a las conclusiones a las que llegaban. Porque ellos decían, ay, los gentiles, pues pobrecitos, ¿verdad? Pobrecitos porque pues ellos no tienen, pero no tienen manera. Pero nosotros tenemos a Abraham y sus obras nos alcanzan. Entonces llegaban y veían a Juan así, y Juan se voltea con ellos y les dice, no, por eso yo les digo, ¿verdad?, que Dios puede levantar hijos a Abraham o aún de estas piedras. Y piedras aquí probablemente es una figura que se refiere a los gentiles, ¿verdad? O a todo lo que Dios podía transformar por la gracia, por la fe semejante a la de Abraham. Entonces, eso fue precisamente lo que sucedió. La descendencia física de Abraham, ¿verdad?, como nación, rechazó al Cristo de Dios, pero muchos gentiles lo recibieron como Señor y Salvador. Y aquí estamos nosotros. Ahora, nosotros los que hemos creído, hemos venido a ser descendencia espiritual de Abraham. Eso es maravilloso. Y después dice, ¿verdad?, el hacha, dice, además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. ¿Sí? Esto es una expresión figurada en el sentido de que Cristo, con su venida, Él iba a poner a prueba, ¿verdad?, esa realidad del arrepentimiento del hombre. Que todo árbol que no da buen fruto, ¿verdad?, alude a aquellos individuos que no se arrepienten genuinamente, y que aquellos que no se arrepienten sencillamente serán condenados. ¿Sí? Y esto, fíjense, nosotros vemos ahí en Mateo, ¿verdad? Dice, Señor, pues nosotros estamos aquí y el Señor ya, ¿por qué estamos de este lado? Y el Señor les dice, ¿por qué me llaman Señor? ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ustedes, yo no soy su Señor. Sí, en tu nombre hicimos, en tu nombre. Dice, no, yo no los reconozco a ustedes. Y dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, esto Juan está anunciando el camino, ¿verdad?, que el Señor vendría, les está preparando, pero también, otra vez, está el Evangelio, buenas nuevas, pero también está anunciándoles el juicio. Entonces, no son palabras suavecitas, como no las son la mayor parte de las palabras proféticas, porque están siempre reconviniendo al pueblo a ponerse bien con Dios. Esa es la esencia del Evangelio y esa es la esencia del mensaje profético. O sea, Dios no mandaba profetas para decirle al pueblo, muchachos, lo están haciendo de maravilla. No, hombre, tienen una devoción, cómo me agrado en ustedes, ¿verdad? Así dice el Señor. Los profetas llegaban para traer un mensaje.
gente, ¿verdad? Hermanos, volvámonos al Señor, dejemos estas cosas, apartémonos de estos ídolos, hagamos esto. Y bueno, esto es algo que Mateo, por ejemplo, lo resalta ahí. Como Mateo habla, ¿verdad?, acerca de la multitud de los fariseos y de los saduceos. Cuando ellos llegaban ahí, no está esta parte, ¿verdad?, pero llegaban ahí con Juan, y a ellos es a los que se dirige precisamente, ¿sí? Ahora seguimos viendo el mensaje de Juan, porque fíjense, aquí lo voy a replantear de distintas formas, ¿sí? Para tratar de entenderlo mejor. Nos dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién nos enseñó? Es una pregunta muy interesante, pero además es muy importante. Lo podemos leer en otras palabras. Voy a hacer esa misma pregunta en distintas formas y lo tienen ahí en la lámina, ¿verdad? ¿Quién les dijo que pueden escapar si no se arrepienten? Es otra forma de decirles, ¿sí? O ¿quién les enseñó que su religión o que su tradición les va a dar una ruta de escape? O ¿quién les dijo que pueden ignorar lo que Dios establece en su palabra y salir bien librados al final? Esto, hermanos, a veces luego no se piensa. Me atrevo a decir que muchas veces nosotros no pensamos en esto. Me atrevo a decir que hay áreas en nuestro día a día que pensamos que podemos ignorar la palabra de Dios, que podemos ignorar lo que Dios nos dice y salir bien librados y que todo va a estar bien. Y no es así. Otra forma de preguntarlo es, ¿quién les dijo, verdad, que no pasa nada? Que no se preocupen y que nada más traten de ser buenas personas. ¿Quién les dio esas falsas enseñanzas? ¿Quién los engañó con eso? ¿Sí? Entonces, Juan está desafiando al pueblo a que hiciera, o más bien a que dieran frutos como prueba de su fe, de que no nada más estaban tratando de quedar bien con alguien, sino que realmente fuera la evidencia de que se habían arrepentido, que había un cambio en ellos, que habían cambiado su manera de pensar, que estaban listos para seguir al Señor. ¿Sí? Entonces esto es muy importante, el ubicar todas estas variantes de esa pregunta, ¿verdad?, que les hace Juan, porque a lo largo del tiempo que él estuvo predicando, pues estuvo seguramente tratando muchas veces este punto, porque no era una vez, no fue una sola vez. Mateo lo registra, ¿verdad?, una vez que se vuelve con ellos, pero Lucas va un poco más allá. Miren, vengan conmigo en esto, síganme, porque el mensaje de Juan, ¿verdad?, que registra Lucas al pueblo, fue duro. Otra vez, generación de víboras, ¿verdad?, como dijimos hace un momento. Porque algunos venían a él con la creencia de que el bautismo por sí solo podría asegurarles la salvación. O sea, híjole, pues ando así, pues vamos, que Juan es profeta, sí, vamos ahí, que nos sumerja ahí en el agua y salimos, y es así como que ya la hicimos. Otros, ¿verdad?, como pasa muchas veces, pues para no quedarse atrás. ¿Tú te vas a bautizar? Sí, pues yo también. Vamos, pues órale, vamos. Y, ¿verdad? Otros, pues porque a lo mejor en el momento se emocionaron o porque llegaban a pensar que ese rito los limpiaría. Y hay muchos que piensan así, muchos que, yo ya me quiero bautizar, pero no, por ejemplo, ya como creyentes, he creído, sí, ya me quiero bautizar, ¿verdad? Pero, o hay un énfasis en eso,
Y hay tan poco entendimiento que piensan que por el hecho de que me voy a bautizar y cuando salga ya voy a salir así casi como el superhombre. Sí, que no échenme al diablo y que se me pongan en línea 2 o 3 porque vengo y todo lo puedo en Cristo y no tiene eso nada que ver. Es solamente un testimonio público en el caso del creyente ya como cristianos, pero ese no es el tema que está tratando aquí. Este bautismo no es el bautismo cristiano, ¿sí? Este es el bautismo de Juan para el arrepentimiento. Entonces, Juan les advirtió de las duras realidades de la vida. Él les advirtió, el mensaje era duro. Este es el punto, que todos debían de encarar el hecho de que la ira de Dios es venidera. Y alguien puede decir, no, pero es que Dios es amor. Sí, pero es que Dios es muy bueno. ¿Cómo va a venir una ira? ¿Cómo va a haber un juicio? Pues precisamente por eso, precisamente porque Dios es bueno, acabará con el mal. Pero da ese tiempo para que todos se arrepientan. Esto es muy importante, hermanos. Porque luego muchas veces las objeciones, cuando llegamos a compartir el Evangelio, las objeciones que se ponen es que no, Dios es bueno, no, Dios no juzgará al mundo, no, Dios no condenará. Bueno, el hecho es de que el hombre ya está condenado, el hecho es de que la sentencia ya está ejecutada, o sea, ya está declarada, la sentencia ya está, ¿verdad? Entonces, por eso el Evangelio son buenas noticias, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nosotros seguimos leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 3, veremos que hace una detalladísima descripción del Evangelio, pero también de las consecuencias de rehusar y de rechazar el Evangelio. Entonces, ¿cómo puede escapar el hombre si ignora? Y cuando digo ignora es que hace a un lado voluntariamente lo que Dios establece para que ese escape se pueda realizar. ¿Cómo? Entonces no se puede, no hay rutas alternas. Hay una sola ruta de escape. Hay una sola salida, hermanos. ¿Sí? Y Juan el Bautista dejó en claro que el ser miembro, el pertenecer a la nación de Israel no salvaría a nadie. Que el ser biológicamente descendiente de Abraham no salvaría a nadie. Entonces, por eso él utiliza ese símil, ¿sí?, de un hacha que ya estaba lista para cortar los árboles que no daban buenos frutos, que serían quemados. Igualmente, ¿verdad?, que el juicio estaba muy cercano a cualquiera que no evidenciara que diera un buen fruto, es decir, un genuino arrepentimiento. Ya nos estamos yendo para el final. Vamos bien de tiempo. Lucas 3, del 10 al 14, se lee así. La gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Dice, entonces vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijan más de lo que les está ordenado. O sea, no hagan sus tranzas, pues cobren los impuestos para los que los contrataron, pero nada más. Sí, porque normalmente los publicanos les ponían una cuota, ¿sí? Y ellos pedían muchísimo más y con eso se quedaban. Entonces dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien y conténtense con su salario. Entonces, lo cierto, mis amados, es que el mensaje de Dios demanda respuestas prácticas, ¿verdad?
Está demandando respuestas muy prácticas. Hay un mensaje ético en todo esto, en todo el mensaje de Juan. Por eso Lucas puso por escrito el mensaje de Juan, repito, en términos éticos. La enseñanza de Juan era que en la vida se debía comprobar si uno se había arrepentido verdaderamente o no. Qué tremendo, ¿no? O sea, ¿cuál es la inclinación de mi corazón? Bueno, pues veo necesidad, pero yo tengo con qué. ¿Por qué voy a cerrar mi corazón? Y todo eso va, fíjense cómo va de la mano de la carta de Santiago. ¿Sí? Que hay quienes dicen, no, Santiago está haciendo mucho énfasis en las obras, ¿eh? De hecho, Martín Lutero, fíjense, Martín Lutero decía que la carta de Santiago debía de ser quemada en el fuego. Porque él decía, no, todo es por la fe, es pura fe, pura fe. Y Santiago dice, no, espérate. Ya después entendió Lutero, ¿no? Pero hay muchos que no entienden esto. Lo que Santiago dice en la carta, si ustedes ven, dice, bueno, la fe sin obras es muerta. No quiere decir que nosotros tenemos que agregar obras para hacer viva la fe. No. Lo que está diciendo es que la fe verdadera, la fe viva, el verdadero arrepentimiento va a producir obras. Y que se manifiestan, por ejemplo, mostrando misericordia, es lo que está diciendo, mostrando integridad, ¿verdad? No cobres más. Si tienes, por ejemplo, misericordia, oye, si tú tienes, si a ti te sobra y al otro le falta, pues ayúdalo en sus necesidades básicas. Integridad, no cobres más. ¿Verdad? Rectitud, no soborne, o sea, no admitas soborno, no calumnies. Todo eso tiene que ver con las evidencias de un arrepentimiento genuino. Entonces, la enseñanza ética era muy importante para Lucas, fíjense. Hubo un énfasis ahí. Él escribió constantemente sobre la necesidad, por ejemplo, de ayudar a los oprimidos y a los pobres. O sea, yo no sé si esto era una tendencia que él tenía como médico, por ejemplo, pues que él trataba con el dolor y hay médicos que pueden ser muy sensibles o hay médicos que se pueden insensibilizar al dolor de los demás. Pero evidentemente, pues él como médico y como un médico creyente era sensible al dolor, pero sobre todo hace este énfasis constante como un reflejo del corazón de Cristo. Y tuvo compasión, ¿verdad? Y le pesaba y le dolía, pero tuvo compasión. Y andaba, dice, por ejemplo, Lucas, ¿no? Allá en los Hechos, y andaba liberando a los oprimidos del diablo, ¿verdad? O sea, ese corazón compasivo del Señor. Terminamos con esto. Versículo 15. Como el pueblo estaba a la expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Si Dios quiere, ya lo veremos, porque esto es una preparación para la declaración que se desprende en los versículos 16 en adelante, pero más propiamente entre el 16 y el 17. Lo pueden ver ahí en casita. Pero lo vamos a dejar aquí y ya lo seguiremos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Está bien? Entonces, fíjense, pues vino una respuesta de Juan, en donde, esto se los adelanto, en donde hace una diferencia entre el bautismo que él estaba haciendo, ¿sí?, y el bautismo del Señor. Les hace saber que él no es el Cristo, que él no es el Mesías, sino tan solo que es un siervo, ¿verdad?, por la gracia de Dios, que es un siervo de él, que es un siervo por la misericordia, por la soberanía de Dios, y que él toma una posición en donde dice, miren, yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado.
O sea, de limpiarle los pies. Ese era el trabajo del esclavo más bajo de una casa. Dice, yo ni siquiera soy digno de eso. Entonces esto nos muestra el corazón, en este caso de Juan, ¿sí? Pero la preparación, esto es el énfasis que queremos hacer. La preparación que él estaba haciendo al pueblo, ¿sí? Donde les está diciendo, solamente hay una salida, solamente hay un escape. Por eso el Evangelio son extraordinarias noticias. Entonces oremos de que el Señor nos ayude. ¿Está bien? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos escrito en el Evangelio, en toda la Escritura, pero en el Evangelio de Lucas, tanto detalle, Señor, de las cosas que tú deseas para nosotros, que nuestro ruego es de que tú nos ayudes a orientar nuestro corazón hacia tener un entendimiento de que necesitamos hacer ajustes en nuestra manera de pensar, Señor. Hay cosas que pensamos que no están bien, hay cosas que pensamos que están muy amoldadas, que están muy alineadas con el mundo, con la manera de pensar del mundo, o aún que no sean cosas propiamente malas, pero que no están alineadas a tu palabra, Señor, y necesitamos reorientarlas. Ayúdanos, Dios, por favor, a identificar cualquier cosa que nos haga sentir, cualquier cosa que nos haga pensar que no necesitamos de tu ayuda. Cualquier cosa que nos haga pensar que todo va a estar bien y que no pasa nada si no hacemos las cosas como tú nos dices. A deshacernos de esa falsa idea de que tú, Señor, pues no estás interesado en todos los aspectos de nuestra vida. Ayúdanos a quitarnos esa absurda idea y de tener consciente, Señor, que tú estás interesado en toda nuestra vida y que tú ves toda nuestra vida y que tú ves y conoces nuestro interior, sabes lo que pensamos, sabes lo que sentimos. Ayúdanos a entender lo que Elías decía, Señor. Las declaraciones de Elías de vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa conciencia, Señor. Esa conciencia que el mismo Juan, el Bautista, le ayudó a traer al pueblo. Estamos delante de la presencia del Señor. El Rey viene y tenemos que rellenar esos valles para que no sean demolidos los que están arriba, sino mejor humillarnos y poder entrar en amistad y en relación con Él. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a reorientar nuestra manera de pensar y nuestro corazón para que nuestras acciones vayan en esa dirección y tú siempre tengas el honor. En el nombre de Jesús. Amén.